Dale, sí. Ahora lo toco. Gente. Están muy revoltosos hoy. ¿Qué? Cambiate de computadora. Escucho una radio prendida, no sé. Parcial, parcial. Ya, examen, me suena la base de datos de la gratitud. Bueno, justamente, digamos. No. Justamente la idea es, bueno, antes de continuar, de pasar un poco todo lo que hicimos hasta ahora, ¿sí? No lo vamos a hacer, pero repasarlo, mirarlo de nuevo, ¿sí? Así lo asentamos, ¿sí? Y después continuamos, ¿sí? Me encanta. Entonces abrimos la base de datos de gratitud. Sí, o sea, yo abrí acá la última versión, que es base de gratitud en SPSS, ítems codificados. Esperen que comparto la pantalla. Entonces, repasamos un poco todo lo que hicimos, ¿no? Por un lado, sabemos que tenemos dos tipos de vistas en el programa SPSS, vista de datos y vista de variables, ¿sí? La vista de datos es aquella que tiene nuestra matriz de datos, ¿sí? Propiamente dicha, podemos ver cada fila sería cada uno de los participantes, ¿sí? En este caso tenemos 1596 participantes, ¿sí? Y tenemos cada columna que sería cada variable que puede ser sociodemográfica, como estas primeras tres, o puede ser un ítem de un cuestionario, de una escala psicológica. ¿Estamos? Para abrir datos, o sea, iba a archivo, abrir datos, y ahí tengo que poner el tipo de archivo que estoy buscando, que si lo hago desde cero sería un Excel, ¿no? Así que bueno, cuidado con eso. Claro. Sí, sí. Va, para repasar. Claro. Bueno, en vista de variables, ¿qué tenemos? Tenemos un cuadro, digamos, mucho más resumido. Perdón. Sí. ¿Puedes exportar para Mac? Primero tenemos que ponerlo en punto .zap, ¿sí? Para después exportarlo para Mac. Va a probar si tenés el SPSS, eso es PSPP. Fíjate si tenés el... Vos habías descargado una versión del SPSS para Mac. Yo tengo el SPSS para Mac, pero no me recuerdo para abrirlo. Ah, bueno, después lo vemos. Si no, descargate directamente el archivo .zap. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestra vista de variables donde cada fila es una variable. ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer? Podemos usar las etiquetas para, por ejemplo, en este caso, etiquetar las variables sociodemográficas o los ítems, ¿sí? Tenemos los números de ítems y le podemos agregar alguna abreviatura de a qué dimensión pertenecen. Y esto nos servía después cuando teníamos que hacer la suma. Entonces, ya tener tener esa etiqueta nos servía para hacerla más rápidamente, no estar yendo y viniendo el paper. O sea, lo primero que tendríamos que hacer en una base de datos es estas etiquetas. También, bueno, poder cargar los valores, o sea, cada numerito
que vamos a codificar posteriormente con qué opción de respuesta se va a corresponder, ¿sí? Y esto lo podíamos copiar, o sea, como todas las opciones de respuesta son iguales en el mismo test, lo podíamos copiar e irlo pegando y así no tenemos que hacer una por una, ¿sí? Repito, acá, clic derecho de, perdón, ahí ahora me desapareció. Ahí está, el derecho, copiar, ¿sí? Y podemos ir pegando estas codificaciones de valores y así ya nos queda más rápidamente que hacer uno por uno, ¿sí? Bueno, acá tenemos los puntajes totales, o sea que acá, esta era, acá agrandamos, puntaje total. ¿Cómo se llamaba? Hasta primer... puntaje total, obligación moral. Ustedes me entienden que quiero poner con el acento, pero no. Puntaje total, cualidad, sentimientos. Ahora sí tenemos. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer al principio es etiquetar, completar estas etiquetas y completar los valores, ¿sí? Como edad es una variable cuantitativa, no tiene sentido después recodificarla y por eso no pongo nada acá, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Qué más? Bueno, está esto del tipo de variable, ¿no? Que acá nos quedó todo numérico. ¿Por qué nos quedó todo numérico? Porque necesitamos que el tipo de variable esté en numérico para poder hacer los cálculos estadísticos, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con lo siguiente. A nosotros nos puede tentar, digamos, cuando estamos con este tema de las etiquetas, los valores, antes de haber recodificado, ¿sí? Cuando tengo acá todas palabritas, poner todo en numérico, ¿no? Pero eso sería un error, porque si ponemos todo en numérico sin haber pasado a números, efectivamente, nos va a quedar todo esto con puntitos. Y vamos a tener que empezar de cero. Entonces, lo de poner el tipo anumérico lo dejamos para después de la recodificación, ¿sí? Claro, primero la recodificación de valores. Y después recién voy a numérico. tipo y pongo el numérico. Bien. Sí, sí, sí. ¿Alguna duda? Bueno, ¿qué otras cuestiones hicimos? Bueno, para poder lograr esta codificación fuimos a datos, transformar, recodificar en las mismas variables, ¿sí? Entonces, hay ciertas variables que, bueno, las tenemos que codificar individualmente como educación, ¿sí? Para esto pasamos la variable para la derecha con la flechita, vamos a valores antiguos y nuevos, ¿sí? Y ahí en valor antiguo poníamos el valor tal como está en la base de datos original, que era, bueno, primario completo, etcétera.
Y en valor nuevo, el numerito con el cual queremos representar esa opción de respuesta, ¿sí? Entonces, íbamos completando acá en valor antiguo, valor nuevo, poníamos añadir, y ahí nos quedaban todas las opciones de respuesta convertidas a números. Poníamos en continuar, aceptar, y ahí debería estar transformado. Acá teníamos que tener cuidado de que esas palabras que escribiéramos sean exactamente iguales en puntuación, en mayúsculas, a como estaban en la base de datos. Si no, lo que va a pasar ya no es que pierdo trabajo, o sea, como en el caso de los puntitos, sino que no se me va a transformar nada. No va a reconocer este. Claro, no va a reconocer esa opción de respuesta. La mayúscula también, todo igual, escrito igual, sí. ¿Estamos? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, en el caso de las variables sociodemográficas lo tengo que hacer en las que es necesario una por una, pero en el caso de los ítems, si tenemos las mismas opciones de respuesta, podía pasar para la derecha, o sea, con control ir seleccionando todos los ítems, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, los pasaba para la derecha, iba a valores antiguos y nuevos, hacía el mismo procedimiento y me iba a transformar directamente en todos los ítems. O sea, no hacía falta que yo transforme ítem por ítem. Si quieren lo pueden hacer, pero les lleva mucho más tiempo y bueno, se puede hacer así. Después tuvimos que cambiar el valor. Después, sí, después nos teníamos que fijar si había ítems inversos. ¿Se acuerdan? Que estaba el ítem 5, el 6 y el 11, que está en sentido contrario a la gratitud. Hola. Vos. Es otra persona. No, pero si ahora me No, ya sé. Yo tengo mi grande. Estamos, entonces, los ítems inmersos serían el 5, el 6 y el 11. Entonces había tenido que, de nuevo, recodificarlos y poner el 5 es el 1, el 1 es el 5, el 2 es el 4, el 4 es el 2 y el 3 quedaba igual. ¿Por qué? Porque tenemos 5 opciones de respuesta. Si tenemos más opciones de respuesta, puede ser distinta esa inversión. ¿Sí? Pero la idea es que quede todo en el mismo sentido. Todos los ítems apunten a que a mayor puntaje, más gratitud. ¿Sí? No podemos sumar ítems si no están todos en el mismo sentido. ¿Sí? Bueno, en ese momento ya tenía todos los ítems convertidos a números y ahí sí podía, antes de crear los puntajes totales, tengo que tener todo en numérico, ¿sí? Bueno, y después, ¿cómo hacíamos los puntajes totales? Transformar, claro. Una pregunta. En el caso de ítems invertidos, me gusta la vida, no disfruto tanto la vida. ¿Tengo algún criterio para elegir cuál descarto? No es que los descartás, es que, a ver, tu puntaje total va a estar orientado a que, en general, a que más puntaje, más de la variable. Entonces vas a invertir los ítems que no están en ese sentido, para que todo te quede en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculábamos los puntajes totales de cada dimensión? Íbamos a transformar, calcular variable. Ahí se nos abría este cuadro. ¿Sí? No nos teníamos que olvidar de poner el nombre de la variable objetivo. Nuestro punto. ¿Sí?
estamos en que ya tenemos todo codificado a números, ¿sí? Y queremos hacer esto, crear los puntajes totales por cada dimensión, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer esencialmente? Tengo que sumar los ítems que corresponden a esa dimensión. Entonces, quiero crear, supongamos, este puntaje total, ¿sí? De reciprocidad. Ven que le puse la etiqueta, ahora me aparece cuando, ¿ven? Entonces, ¿cómo creo puntaje total reciprocidad? Voy a transformar, calcular variable, ¿sí? Variable objetivo. No me tengo que olvidar de completar esto. ¿Sí? Entonces, ya teníamos codificados, ¿ven? Los ítems re serían los que pertenecen a la dimensión reciprocidad, y son los que tengo que sumar en este caso. Entonces, el primero sería el 8, lo selecciono y con la flechita lo paso para la derecha. ¿Sí? Luego apretamos el signo más, porque lo que quiero es sumar. Elijo el ítem 9, lo paso para la derecha. Más el ítem 10. Y así vamos sumando todos los ítems de reciprocidad. Salud, salud, salud. Sí, ya hay que ir uno por uno bien atento acá porque si no después te tiene un error. Sí. Bueno, ahí terminé.